30 minutos nos separan de las 7 de la tarde en un programa de miércoles. Este día un poco fresco, un poco gris, se está despidiendo el verano, está llegando el otoño de a poquito. Y ya lo tenemos en línea como siempre. Un honor para nosotros presentar al doctor Oscar Atienza, que es médico, profesor de la UNC, investigador en administración médica y nuestro columnista de estrella. Ya la gente se empieza a prender al Facebook, sube rápidamente el número de conectados para escuchar la palabra de Oscar, a quien le damos la bienvenida a un programa de miércoles. Buenas tardes, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías, Hugo, Luciana, Hilda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, compañero? Un gusto estar con ustedes como siempre. La verdad que es un placer poder charlar, así es que con muchas novedades hoy día, ¿no? Pareciera ser que no vamos a tener temas, o por ahí uno se preocupa, no van a haber temas relacionados con la pandemia, y todos los días es impresionante la cantidad de situaciones nuevas que van surgiendo. Así es que bueno, va a ser largo esto. Una de las preocupaciones es la existencia de estas cepas y esta figura de la cepa de Manaos, de Gran Bretaña, que ya están en Córdoba. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, mira, yo creo que con ustedes los comenté hace unos 4 programas atrás y dije, ya están circulando en el país y en Córdoba la cepa de Manaos. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de restricción en la frontera, no hay absolutamente nada. Los camiones van y vienen, los turistas van y vienen como si no existiera pandemia. Así es que era sabido, el momento era en qué momento, perdón la redundancia, se iba a detectar la variante, ¿no? Y bueno, se la detectó, se secuenció el virus, que es algo muy caro. La secuenciación del virus es caro y es dificultoso. Entonces no se hace en todos los hisopados, se hacen por muestras, se toman algunas muestras y esa se manda a secuenciar. Y bueno, allí se encontraron 2 variantes de la de Inglaterra y una de Manaos. Eso confirma que el virus ya está acá en Córdoba y está en el país. Y hoy yo decía así, casi en broma, porque ya uno no sabe cómo tomar esto. Digo, no creo que se lo esté tomando con la seriedad suficiente en Córdoba. Que se haya encontrado acá la variante no es una casualidad. Yo hoy le preguntaba a la gente ahí con la que charlamos en el Facebook, en el Twitter, ¿qué tienen de común? Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Córdoba. Bueno, son 4 lugares en donde no existe ningún tipo de restricción a la circulación. Digo, en Córdoba tenemos más actividades, y lo dije siempre, más actividades abiertas que Brasil. De modo que, ¿en qué provincia era una de las primeras en las que se iban a encontrar estas variantes? En Córdoba, por la alta circulación que tiene. Ahora, yo le escuché hoy a la viceministra de Salud que decía que todavía no hay circulación comunitaria. Perdón, pero se encontraron 2 casos de la variante inglesa. Uno es un contacto estrecho del otro. Ya ese contacto estrecho es una infección local, es decir, que ya hay transmisión local. Además, es una muestra la que se toma, porque no secuenciamos al 100% de los que vienen desde afuera. Así es que el virus ya está circulando en la Argentina y mucho más acá en Córdoba, por lo que hay que empezar a extremar las medidas de seguridad, y me parece que aquí se vienen 2 tipos de medidas a futuro. Unas a muy corto plazo, que yo creo que no más allá de la semana que viene las va a empezar a tomar y van a venir de parte del gobierno nacional, que son algunos controles un poco más firmes en la gente que sale y que ingresa del país. Me parece que ahí hay que hacer un control, porque si bien hay una exigencia de que aquel que ingresa al país tiene que hacer cuarentena de 14 días, nadie está controlando eso. Como nadie lo controla, la gente llega, se siente bien y sale. Y no nos olvidemos de este avión que llegó de Cancún, que venían 44 chicos infectados, es decir, que desde afuera vienen casi todos infectados. Por lo que la probabilidad de que ingresen personas con estas variantes nuevas es altísima. Así que me parece que allí hay una batería de medidas que van a tener relación con el ingreso y el egreso. Y las otras medidas que se van a empezar a dar y a ver muy regionalmente, y quizás en un mes y medio más a nivel nacional,
son medidas de restricción como las que empieza a tomar Río Tercero en este momento, en lo que son los bares nocturnos, en bares y restaurantes por la noche, va a empezar a poner allí algún tipo de restricción porque les aumenta la cantidad de casos y empiezan a, digamos, a llenarse los sistemas de salud. Así que me parece que por allí vienen las dos medidas que se van a empezar a tomar. Digo, sobre eso casi que no hay duda. Y la circulación de esta cepa, bueno, era prácticamente cantado. Casi que les puedo asegurar que debemos tener circulando la variante de California y la variante de Sudáfrica también, solo que no la hemos encontrado. Oscar, si bien ya hemos tenido en Córdoba algún tipo de restricciones, ¿vos crees que estas medidas, como las que nombraste de Río Tercero, realmente pueden ser efectivas o se necesitan, más allá de que después la provincia decida adoptarlas o no, medidas restrictivas un poco más drásticas? Mirá, sí, son necesarias. Recién vengo ahí de un medio y me preguntaban lo mismo. ¿Qué tipo de medidas son las que se deben tomar? Bueno, son las medidas duras de corto tiempo. Es decir, tienen que haber cierres de provincias o cierre a nivel nacional por un periodo de entre 10 y 15 días, seguido con aperturas, con ciclos de apertura. Más o menos como lo que estuvo haciendo Inglaterra. Inglaterra va ya por su tercer confinamiento. Chile también va por su tercer confinamiento, es decir, lo aplica a corto, bajan la cantidad de casos, como le está pasando a Inglaterra, y a partir de allí pueden producir una apertura un poco más amplia. ¿Por qué no se hace eso en la Argentina? Bueno, en la Argentina tenemos un excelente sistema de salud. Sigo sosteniéndolo, y la primera entrevista que me hicieron el año pasado en un medio, la primera entrevista, dije, cuando todos empezaban a hablar del posible colapso del sistema de salud argentino, dije claramente, el sistema de salud no va a colapsar porque tenemos un excelente sistema de salud. Y allí tenemos un gran problema, digo, lo que es una ventaja termina siendo un gran problema. ¿Por qué? Porque el único indicador que eligen los estados, los países para tomar medidas de restricción duras es la ocupación de las camas de terapia intensiva. Cuando la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva supera el 80%, confinan y de algún modo la gente acepta eso, que es lo que le pasa a Inglaterra. Ya va por el tercero, ¿por qué? Porque la cantidad de camas que tienen en terapia intensiva no es la misma que la de la Argentina. Por ejemplo, para que tengan una idea, Brasil está en este momento colapsado. Está colapsado prácticamente con la misma cantidad de casos cada 100.000 habitantes que tiene la Argentina. Y con la misma cantidad de fallecidos que tiene Argentina. Está un poquito más alto Brasil, está en 135 fallecidos por cada 100.000 habitantes, Argentina en 120. Brasil está en lugar 24 a nivel mundial, Argentina en lugar 29. Es decir, estamos muy cerca. Pero ¿por qué en Brasil está todo colapsado? Porque Brasil tiene 2 camas por cada 1.000 habitantes de internación. Argentina tiene 6. Brasil tiene 2,1 médicos por cada 1.000 habitantes. Argentina tiene 6 médicos. Chile tiene lo mismo que Brasil. Tiene 2 médicos por cada 1.000 habitantes y también tiene 2 camas por cada 1.000 habitantes. Es decir, un tercio de lo que tiene Argentina. Quiere decir que para que Argentina colapse en su sistema sanitario, tenemos que tener 3 veces la cantidad de casos de Brasil. Es decir, tendríamos que tener acá muchísimos más muertos en proporción en cantidad de habitantes que los que tiene Brasil. Y allí es un problema, digo, porque eso, digamos, si bien permite atender a todos los argentinos, y eso es excelente, también te aumenta la capacidad o la letalidad del virus, porque a mayor cantidad de gente internada en terapia intensiva, mayor cantidad de gente que va a morir. Fíjense, esto traído acá a Córdoba. Córdoba tiene, en total en el país hay 12.000 camas de terapia intensiva. 12.000 camas. Córdoba, de esas 12.000, tiene 4.000. 4.000 son de Córdoba. Un tercio de las camas de terapia intensiva son de Córdoba. ¿Por qué Córdoba nunca cerró? Por la capacidad que tiene para internar pacientes. Es decir, en algún momento el año pasado, recuerden que
Córdoba, la cantidad de internados en terapia intensiva de Córdoba eran el 30 y algo % de las de todo el país. Es decir, te permite internar tanta gente que también te permite eso, tener abiertas actividades y no cerrarlas hasta que logres llenar esas 4.000 camas. Para llenar esas 4.000 camas en Córdoba, la verdad es que tenemos que tener acá una catástrofe. Entonces, ¿qué va a pasar? Digo, catástrofe sanitaria, tendríamos que estar 4 o 5 veces por encima de los valores que tiene Brasil. El problema es ese, que te permite seguir insistiendo en la apertura de actividades o no cerrarlas a tiempo, y empezás a aumentar la cantidad de gente internada en terapia intensiva, y la letalidad del paciente que está internado en terapia intensiva es alta, es casi del 50%. Entonces, ¿qué es lo que ves? Vas a ver colapsos locales, regionales, como por ejemplo lo que le pasa a Río Tercero. A Río Tercero le aumentaron la cantidad de casos, la gente se empieza a alarmar, se empieza a asustar, el periodismo local empieza a hacerse preguntas, recibe cuestionamientos de cómo se está manejando la pandemia en Río Tercero, y el intendente se tiene que ver obligado a tomar algún tipo de medida, porque tarde o temprano el aumento de la cantidad de casos es lo que lleva a todos a tomar algún tipo de medida. Y siempre digo, ¿no? Cuando vos empezás a ver gente internada en los pasillos de los hospitales, no te queda otra más que el confinamiento. Y eso es lo que le pasa a Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. Es decir, cuando se le llenan las terapias intensivas, sí o sí tienen que cerrar el país, porque eso no se resiste. El tema es que en la Argentina la capacidad hospitalaria que tenemos es tan grande que eso puede llegar a demorarse mucho. La verdad es que mucho, ¿no? Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios, yo siempre digo el mejor del mundo. Hay mucho para mejorarle, pero la verdad es que he estado en muchos países. Yo he estado en Chile, he estado en Paraguay, he estado en Uruguay, en Francia, en Italia, en España. Me conozco prácticamente todos los sistemas de salud y veo siempre cuando vuelvo acá la solidez del sistema de salud argentino, y fíjense que a la misma cantidad de casos que tenemos que la mayoría de los países, el sistema nuestro sigue sólido y recibiendo cantidades de pacientes y pudiéndolos atender, porque no solo es recibirlos, sino que los puede atender, con algunos periodos por ahí de agotamiento, pero bueno, son propios de la dinámica de la pandemia. Así es que lo que es bueno por un lado termina siendo malo, porque va a ser difícil que veamos acá gente internada en los pasillos, y eso no va a ejercer la presión sobre el sistema político como para que se tome algún tipo de medida de restricción. Digo, todo esto para explicar eso. Es tan simple como que vos tenés 2 pacientes internados en el pasillo de un hospital y estás con pánico de que alguien vaya, saque una foto y se viralice, y a partir de allí es todo un problema. Esa situación va a costar en la Argentina, quizá la veamos puntualmente en algún lugar, y vas a ver algunas provincias que van a cerrar mucho más rápidamente porque no tienen camas de terapia intensiva. Entonces esas se ven obligadas a cerrar y a tomar medidas más rápidamente. Formosa, San Juan, Catamarca. ¿Por qué Catamarca juega tanto a la restricción? Porque no tiene camas de terapia intensiva. En Córdoba no. Acá tenemos muchas y eso es un gran problema. Oscar, es decir, que la solidez de nuestro sistema de salud termina siendo contraproducente a la hora de poder tomar medidas más restrictivas, como explicabas al principio, de ir dosificando confinamiento con liberación de actividades. Por lo que vemos, entonces no va a haber decisiones y medidas restrictivas en nuestra provincia, al menos en la ciudad capital. Sí, dijiste vos, tal vez en algunas cuestiones más regionales, como el caso de Río Tercero. Totalmente, va a costar mucho. Y Córdoba, fíjate, ¿no? Lo que pasó el año pasado por allá por agosto, septiembre, que colapsó Jujuy, Salta, Mendoza, Santa Fe, y en Córdoba teníamos camas disponibles. Es decir, a ver, hubo un momento en el que el 30% de los internados en terapia intensiva en la Argentina eran cordobeses, internados acá en Córdoba. Y así todo teníamos muchísimas camas libres. Es decir que esto, y creo que estratégicamente y políticamente lo analizaron bien, aumentaron la cantidad de camas porque saben que la presión social viene por ese lado. Digo,
te llega. Lo demás lo podés manejar, lo administrar, la cantidad de casos diarios, vas y testeás acá, testeás por allá y ves si querés que aumenten o disminuyan los casos. Eso es manejable y lo ha hecho todo el mundo. El mundo lo ha hecho eso. Ahora, el tema de la cama de terapia intensiva, bueno, Córdoba tiene 3.900 y algo de cama de terapia intensiva. Para llenarla, la verdad es que nos tiene que pasar 2 pandemias por encima. Eso termina siendo un problema porque nunca vamos a encontrar los cordobeses a algún punto de presión sobre el gobierno para que se tome algún tipo de medida. Lo vamos a ver localmente, como pasa ahora casualmente ahí en Río Tercero, ¿no? Le recordamos a la audiencia que estamos en diálogo con Oscar Atienza, que es médico profesor de la UNC, que es nuestro columnista. Oscar, entonces, a corto plazo, ¿cómo ves la situación de los ciudadanos cordobeses, de la capital? Mira, yo la veo que van a aumentar los casos. En este momento, por ejemplo, Córdoba tiene en proporción por cantidad de habitantes el doble de casos que lo que tiene la provincia de Buenos Aires. Y no es una cifra baja. Es decir, cuando vos ves 800 casos en Córdoba sobre 3.200.000, 3.500.000 habitantes, y ves en Buenos Aires que tienen 3.000 sobre 16 millones de habitantes, decís en Córdoba proporcionalmente tenemos mayor cantidad de casos que la provincia de Buenos Aires. Y fíjate que no produce ningún tipo de efecto de alarma en los cordobeses. Seguimos sin el más mínimo... sin la más mínima preocupación por la pandemia. Y eso es preocupante porque ese nivel de relajamiento termina produciendo en la gente la idea de que la pandemia está lejos, que la pandemia nunca nos va a llegar, o que ya terminó, o que ya pasó. Y a partir de allí empezás a ver situaciones como, por ejemplo, el barbijo, algunas personas ya no lo tienen puesto, otros lo llevan por debajo de la nariz. Yo hoy me he cruzado, no sé, por lo menos con 20, 30 personas que no llevan el barbijo puesto, lo llevan en la mano, es decir, como el casco en el codo. Lo llevan como un requisito, es decir, la gente sale y lleva el barbijo como un requisito. Hay que volver a retomar eso, porque a partir de ese relajamiento es que se empieza a diseminar un poquito más el virus. Yo, siendo un poco más breve, te digo, no veo medidas restrictivas en la ciudad de Córdoba. No las vimos en el momento más duro, el año pasado, en octubre. No creo que las veamos ahora en Córdoba. Córdoba tiene espalda para poder esperar. Va a estar hundido todo el país y acá regionalmente vamos a tener algún tipo de problema, pero no veo que Córdoba afloje. Ya nos demostró que el gobernador no va a tomar medidas, y lo dijo bien claro, ¿no? En varias oportunidades. Así es que no tengo esperanza de que tome algún tipo de medidas acá en Córdoba. Acuérdense la última conferencia del gobernador, cuando el presidente Fernández intentó salir a anunciar por allá por el mes de noviembre algún tipo de medidas, y ni siquiera sabíamos qué medida, y el gobernador nuestro salió 24 horas antes a decir no vamos a aceptar nada de Nación. Así que hay una postura ahí muy fuerte, muy firme, asumida, y yo estoy convencido que en Córdoba, por más virus que haya, la decisión va a ser seguir adelante como estamos en este momento. No creo que tengamos ningún tipo de medida adicional. Oscar, hay muchas, ya es como que nos hemos olvidado de algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cuál es el tiempo de aislamiento, que esto un poco se ha ido variando, que eran, bueno, al principio eran 15 días, después 10 días. Creo que al existir esta posibilidad de las nuevas cepas, la mutación, ¿cuál creés vos que es el criterio correcto para el aislamiento de una persona que ha estado en contacto? El tiempo de aislamiento tiene que ser 14 días. En algún momento lo bajaron a 10 por presión de algunas patronales que necesitaban que se reincorporaran los empleados prematuramente. Incluso algunos dijeron que los asintomáticos debían trabajar, debían salir porque no contagian, y eso sigue haciendo mella en la población, sigue la idea de que el asintomático no contagia, o que después de que hiciste síntomas, en el momento que dejas de hacer síntomas, 72 horas después ya te puedes dar el alta solo y ya puedes reincorporarte
a las actividades. No, yo les digo cómo funciona esto. Esto funciona 14 días más menos 6 o 7 días. Es decir, el periodo de incubación puede durar en una persona desde 7 hasta 21 días. Se elige 14 por una cuestión estadística para que mayoritariamente la mayor parte de la gente a los 14 ya deja de hacer síntomas. Pero hay mucha gente que después de los 14 días sigue sintomática y quiere decir que sigue teniendo el virus. Si sigue con tos, con fiebre, por allá por los 18, 19 días, sigue con el virus. No es que hay un decreto presidencial o en las provincias o de la patronal que dice que a los 10 días o a los 14 días se terminó la enfermedad. Las enfermedades no se decretan. Es una cuestión, el alta la tiene que dar el médico. Y si el médico tiene dudas, puede usar esos 14 días de referencia como cuarentena y obligatoria. Pero si la persona sigue sintomática después de los 14 días, quiere decir que sigue teniendo el virus. Forma parte de ese grupo de personas que en quienes la enfermedad dura un poquito más. Reglamentariamente son 14 días. Si sigue sintomático, sigue en cuarentena. No debería ser menos que ese tiempo. Oscar, hoy, digamos esta noche, en realidad mañana en las primeras horas de la madrugada, sale un nuevo vuelo de aerolíneas, creo que séptimo, si no me equivoco, a buscar más dosis de la Sputnik V. ¿Cómo ves el tema de la vacunación? Porque bueno, ya hay algunos medios que antes no querían la vacuna, ahora se preocupan porque hay escasez. Bueno, el cordobesismo también, y a nivel nacional, ¿qué reflexión te merece esta situación? Bueno, yo preocupado porque estuve escuchando que tenemos vacunas hasta el sábado. Están todos los medios contando los días hasta cuándo nos alcanzan las vacunas. Digo, me parece que todo esto es una locura, ¿no? Porque ya llegar a contar los días hasta los que tenemos vacunas me parece demasiado. Y antes sí estaban preocupados porque era una vacuna, antes no, hace apenas 2 semanas, ¿no? Que la vacuna era trucha, que nos querían poner esta porquería, dijo una diputada en pleno Congreso de la Nación, qué porquería nos quieren inocular. Y hoy nos cuentan los días con el stock de vacunas, y muchos están preocupados por la velocidad de vacunación. Están instalando esto, que se está vacunando lento. Digo, no tienen idea de lo que están diciendo. ¿Recuerdan ustedes yo el año pasado, cuando me preguntaban cuánto podía durar un proceso de vacunación? Yo lo que les decía era que si la Argentina llegaba a administrar 1 millón de dosis por semana, era una buena cifra. Y que 21 días después tenía que aplicar 2 millones de dosis, porque tenía que aplicar la primera y la segunda. Bueno, hoy no tengo dudas. ¿Saben cuántas dosis de vacunas se aplicaron en la última semana? 800.000. Quiere decir que estamos ahí del millón, de llegar a ese objetivo. Y si la Argentina aplica 1 millón de vacunas por semana, en 8 meses salimos de este lío. Y les digo, después del análisis que uno puede hacer, ni siquiera se ha puesto en marcha el sistema, el aparato de vacunación que tiene la Argentina. ¿Cuál es el aparato de vacunación? Los hospitales públicos y los dispensarios de todo el país, que son lugares naturales para vacunar a los chicos. Es donde llevamos los chicos para vacunar. Bueno, eso ni siquiera se ha usado. ¿Por qué no se ha usado? Y está bien. Digo, si yo tuviera que usar todos los dispensarios, todos los hospitales de la Argentina para poder vacunar, tendría que distribuir y tendría una logística demasiado cara para la cantidad de vacunas que llegarían a cada uno de esos lugares. Me llegarían 50, 100 vacunas a cada uno de esos lugares. Y no se puede armar una estrategia de ese tipo. Digo, cuando tengamos flujo de vacuna, un buen flujo en cantidad de vacuna, que lo vamos a tener en breve, porque Rusia ya prometió que va a empezar a suministrar más o menos 1 millón de dosis por semana en este vuelo que sale esta noche. Dice que no quieren decir mucho, pero serían más o menos unas 500.000 dosis. No lo quieren decir porque llega el avión allá y después los rusos no cargan las que habían prometido, cargan un poquito menos, pero más o menos unas 500.000 dosis. La semana que viene llegan 3 millones de dosis más de la de Sinopharm de China, de la Covishield, que es la de AstraZeneca de India,
también van a llegar una buena cantidad de más, así que en los próximos días vamos a tener entre 4 y 6 millones de dosis de vacuna, y ahí sí se puede acelerar un poquito y aumentar la infraestructura de vacunación. Pero en este momento no tiene sentido, porque fíjense, si hubiéramos acelerado o hubiéramos abierto 3 o 4 lugares más, hoy no tendríamos vacuna, hubiéramos terminado de vacunar, mañana y pasado no tendríamos vacuna, y todos estos periodistas que dicen y están preocupados porque el sábado se termina el stock, ya hoy estarían preocupados porque se terminó el stock. Y opositores políticos, ¿no?, que nos cuentan los días. Así que eso está bien, está regulado. La Argentina está vacunando al ritmo que corresponde. Corresponde este ritmo por la cantidad de dosis que tenemos. La semana que viene se va a acelerar un poquito porque vamos a tener más o menos unas 3 o 4 millones de dosis de vacuna, y será el momento en el que se acelere. Así que por ahora eso va bien, está aceitándose el mecanismo. Y necesitamos más vacunas, que es todo el problema que tenemos, ¿no? La gran falta de vacunas que hay hasta este momento. Oscar, bueno, ya nos está quedando poco tiempo, pero bueno, con respecto a este ritmo de vacunación, sí especulamos con la llegada de más vacunas, pero la verdad que en Córdoba venimos a un ritmo, la verdad, de vacunación lento en cuanto al contagio, obviamente, por estar todo tan liberado, ¿no? De hecho, todavía las vacunas a los mayores de 65 años todavía no comenzaron a aplicarse, pero sí, bueno, por lo que me han dicho todo el mundo, que hasta ahora todo el personal de salud que se ha vacunado viene bien organizado en los lugares, en el feriar, en la facultad, creo, en el pabellón, viene muy bien organizado, la gente casi ni espera, se vacuna en el horario, en el turno correspondiente, pero bueno, obviamente que la gente quizás está relajada con eso, y el número de vacunados acá en la provincia de Córdoba todavía es muy bajo en cuanto a la cantidad de la población, de los contagios que hay y de la liberación de cómo está todo. Sí, mira, Córdoba tiene un problema que yo creo que está desorganizada el orden de prioridades. Nadie sabe a quién le está tocando vacunarse en Córdoba. Me parece que allí hay un desorden y están vacunando a gente que no está dentro de las prioridades. Allí hay un gran caos en ese tipo de información, y estamos muy por debajo de lo que prometió el gobernador. El gobernador prometió el 1 de marzo, creo que fue, o tiempo antes, dijo que iba a comprar vacuna para vacunar el 70% de los cordobeses, y no compró ni una vacuna. Es decir que en Córdoba estamos con serios problemas y con un aumento de la cantidad de casos que ha sido constante, sostenido en toda la pandemia. Yo lo que veo acá es eso, un desorden en las prioridades. Nadie sabe a quién le toca vacunarse, que eso sí está organizado en el resto del país. Acá no. Y eso sí preocupa, ¿no? Porque de pronto ves gente que está vacunada y que no tendría que estar vacunada, y que hay otras que son prioritarias. Así que ahí me parece que hay una gran deuda y que necesitarían reordenar esa situación. Oscar, hace unos días escuchaba una información que explicaba un periodista, me pareció interesante, no sé si esto es así. Decía que en algunos pueblos del interior la cantidad de vacunas que llegan supera los que son prioritarios. Entonces se pasa, una vez que se termina de vacunar a la primera prioridad, se pasa a la segunda. Y hay mucha gente que por no sacarle vacunas a quienes son prioritarios, no se iba a aplicar la vacuna. Para explicar si esto es así realmente, porque se envía una cantidad de vacunas y las tienen que utilizar. Claro, bueno, ahí es donde está desordenado el tema de las prioridades. Ni siquiera se sabe cuántas personas tienen en orden de prioridad en cada uno de los departamentos del interior. Entonces, de pronto ves vacunados a intendentes y concejales, porque en realidad cuando se abren los blisters, vos tenés que aplicar 5 vacunas. Y hay pueblos del interior en donde no está la gente esperándote para vacunar, y esa vacuna minutos después se te termina estropeando. Así que por eso que digo que el orden de las prioridades está totalmente alterado en Córdoba. Es como que hay una desprolijidad en ese tema, y creo que debe tener relación con la dificultad que tiene la gente para registrarte en el CIDI. Es la única provincia que ha interpuesto el CIDI como mecanismo de inscripción.
hay que ir a una planilla mucho más simple que no esté relacionada con el CIDI, porque la mayor parte de la gente no logra controlar eso, no logra tener una cuenta en el CIDI, y los abuelitos más todavía tienen grandes dificultades para ese tema. Así que creo que por ahí va la situación. Oscar, nos estamos quedando sin tiempo, hemos llegado a las 8, como siempre a veces nos quedaríamos hablando horas y horas. Después, para todos aquellos seguidores de Oscar ya lo saben, pero Oscar hace vivos por sus redes sociales, por Instagram, por Facebook, donde contesta consultas. Así que te agradecemos nuevamente por la participación y te esperamos, como siempre, te comprometemos para el próximo miércoles. Ya creo que no te tengo que comprometer, lo dije el programa pasado, sos parte de un programa de miércoles. Bueno, muchas gracias. Ahí estaremos el miércoles que viene charlando con ustedes. Así que siempre un gusto. Gracias, Oscar. Gracias por tanto. Gracias, Hilda, Luciana, Hugo. Gracias, Oscar. Abrazo, querido Oscar. Nos vemos, que anden bien. Hasta ahí la palabra de Oscar Atienza, nuestro columnista estrella, médico, profesor de la UNC. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo, 1 minuto han pasado de las 8, así que creo que es el momento, Hugo, de saludarnos. Le doy la palabra a las chicas para las palabras finales de un programa de miércoles. Bueno, compañera, compañeros, gracias, gracias por el programa, gracias por haber podido cumplir con esta nueva cita de los miércoles, preparándonos para la Semana de la Memoria. El miércoles que viene vamos a estar seguramente con todo el entusiasmo por una fecha tan importante y que nos va a tener lo mismo en la radio, ¿no? Gracias. Así es, bueno, muchas gracias a todos y a todas, los oyentes que estuvieron del otro lado escuchándonos en este programa de miércoles. Nos encontraremos el próximo miércoles, no sé cómo vamos a hacer porque vamos a estar en la marcha, bueno, yo no presente, pero sí mi espíritu. Y bueno, seguir militando esta semana que viene, que es la Semana de la Memoria, y bueno, un abrazo para los compañeros y compañeras del otro lado. Matías, Hugo, Hilda, un abrazo grande. Así es, le agradecemos a Javi, le agradecemos a Hilda, le agradecemos a la compañera Luciana, le agradecemos a los invitados, como siempre, a nuestros oyentes, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que nos siguen por las redes, por la radio. Agradecemos al Matías acá y seguramente nos vamos a estar viendo. Vamos a tener un espectacular programa el miércoles que viene, que seguramente va a superar este programa que también ha sido muy espectacular. Programón. Así que nos despedimos. Nos vamos a despedir con Instrucción Cívica, una canción de allá por los años 86 que se llama, ya me olvidé, La Obediencia de Vida se llama. Y bueno, habla de los milicos y todas esas cosas, de la obediencia de vida de aquel entonces. Así que nos despedimos, Mati, nos vamos para el 3 meses, nos despedimos, Hilda. Nos vamos con nuestro frase. Esto que hemos denominado un programa de miércoles. Un programa de miércoles. Decilo. Quedé muteada. Un programa de miércoles. Ahí me sumo. Abrazo. Nos vemos ahí. La semana que viene. Nos vemos, Hilda, mañana, nos vemos, Luz. Seguramente nos vamos a estar comunicando para darle... Tenemos pensado hacer una cobertura para la caravana de la semana que viene. Bueno, hay compañeros que van a participar verdaderamente de esa caravana que va a ser muy importante participar. Bueno, algunos vamos a tener que estar acá y seguramente vamos a salir en vivo, vamos a hacer algunos reportajes en vivo a compañeras y compañeros que van a participar de esa enorme caravana. Yo si no estoy con niña en brazos, estoy. Estará, exactamente. ¿Ya? ¿La semana que viene puede ser? Y puede ser mañana. Bien, así que bueno, vamos a ser tíos. Así que va a ser una alegría. Vos sabés que mi mamá siempre me pregunta, o sea, está preocupada. ¿Ya nació? No, le digo. Es que no se nota la panza, de acá para abajo no se ve. No se nota. Che, le mandamos un abrazo y nos vemos mañana. Y seguimos en contacto, Luz. Abrazo grande. Gracias a todos. Nos despedimos en redes del Facebook en vivo hasta la semana que viene. Y espero que Javier se ponga las pilas, no Javier, y Gerardo se ponga las pilas, deje de comer criollo y haga rápido las grabaciones para colgarlas en la página del Facebook y en el YouTube.
Chao, compañeros y compañeras.